Génesis capítulo 6, vamos a encontrar a Noé, pregonero de justicia, se le llama Noé pregonero de justicia. Dos características del mundo antidiluviano, y esas dos características del mundo de Noé, del tiempo de Noé, son las dos características que hoy también están en nuestros tiempos. Dos características puntuales, en donde si hay estas características, obviamente que va a haber un propósito de Dios, y el propósito de Dios es juicio. Cuando hay estas dos características en la sociedad, en la nación, en el mundo actual, es eminente que va a venir o va a haber el juicio de Dios. Las dos características la encontramos en el versículo 5, la palabra maldad. La maldad de los hombres era mucho en la tierra. La primera característica era maldad. Usted sabe que si hay maldad hay un desenfreno completo. La otra característica está en el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, corrupción. Esas dos características están en nuestro mundo actual. La maldad ha crecido, se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará, lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. La corrupción ni hablar, todo está corrompido, todo está completamente violentado, la gente está llena de violencia, la gente ha perdido la dirección, el control. ¿Por qué les digo esto? Porque establecer una familia sólida como la de Noé en un mundo con estas dos características, cualquiera podría decir es imposible. Cualquiera podría opinar o conceptualizar, no. Ante un mundo lleno de maldad, donde los pensamientos ya son la culminación de rebelión, donde la corrupción lleva a la violencia, ¿se podrá formar familias sólidas ante sociedades con estas características? Una persona diría no, pero nosotros decimos sí. Sí se puede formar familias sólidas ante una sociedad corrupta, corrompida, violenta y llena de maldad. Sí se puede establecer, levantar familias sólidas. Porque Noé es la característica del hombre que establece una familia sólida en situaciones críticas. Y es aquí donde quiero comenzar. El versículo 8, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabra gracia se traduce como favor, favor inmerecido. Noé halló gracia, halló estima. El escritor sagrado da unas características de la vida piadosa de Noé. Mire que ante un mundo corrompido, un mundo lleno de maldad, Noé no se contaminó, Noé no se contagió, Noé no imitó, Noé no desarrolló lo que en ocasiones se desarrolla y se llama la osmosis. La osmosis es el absorber características o cualidades dentro de un grupo por convivencia. Osmosis. En muchas ocasiones, los creyentes, por tener tanta continuidad con personas inconversas, tarde o temprano van a absorber ciertas palabras, ciertos pensamientos, y esa es una osmosis. Es una osmosis. Noé no se llenó, Noé no se contaminó. ¿Por qué no se contaminó? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia.
Estoy tomando a Noé como cabeza de familia, como sacerdote, como la máxima autoridad dentro del hogar. Y dice que las características tienen 3 características de una vida piadosa. Es justo, en otras palabras, desarrolló justicia. Es perfecto o maduro, desarrolló pureza. Y dice que caminó con Dios. La única forma de estar cerca a Dios, por medio de Cristo, pero la única forma de estar cerca a Dios es la santidad. Hebreos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces las características de un hombre piadoso, de un hombre justo, es justicia, pureza y santidad. Cuando caminamos con Dios, esas características de una vida piadosa se tienen que hacer manifiesto. Y recuerdo y recalco, estoy tomando a la cabeza de hogar, a Noé. Aproximadamente Noé tenía 480 años cuando Dios le habló, cuando Dios le dio la orden de construir un arca. Dice que duró 120 años la construcción del arca. Es decir, que a los 600 años Noé terminó el arca. Y lo que quiero yo rescatar es que el versículo 13 es ahí donde Dios le da la orden. Donde Dios le dio la orden. Y la orden de construir el arca. Un arca de madera calafateada con brea, cuyas dimensiones oscilan entre los 140 metros a 150 metros de largo. Imagínense ese diámetro, de ancho entre 25 y 30 metros y de altura entre 13 y 15 metros. Un arca que tenía 3 pisos, lo dice claramente el texto. Tenía ventanas, pero tenía una sola puerta, y eso es lo curioso, tenía una sola puerta el arca. Cuando digo que tenía una sola puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. La obediencia en todo tiempo. Y dice el versículo 22, Génesis 6, 22, y lo hizo así. Lo hizo así, conforme a lo que Dios le mandó. Lo hizo así, conforme a lo que Dios le mandó. Dios le revela, Dios le da la visión, Dios le da las dimensiones, Dios le dice el material, y lo hizo como Dios le dijo. Esa expresión, y lo hizo así, desarrolla que cuando recibió la visión, cuando recibió la orden, cuando recibió el mandato de construir la madera, no pasó mucho tiempo, no esperó mucho tiempo, sino que actuó. En otras palabras, se puso manos a la obra. Y esa es una característica de una obediencia que agrada a Dios. El actuar. Entonces, cuando Noé lo hace como Dios le ha dicho, y él acciona bajo la obediencia, entonces Noé me demuestra que la obediencia es una decisión. La obediencia, decíamos, es el primer fruto de la fe. Una fe real tiene que tener obediencia, si no, no es una fe real. Nuestra fe se establece porque la palabra establecer se interpreta como poner bajo pertenencia en una sola posición. Poner algo en una sola posición. Establecer. El fundamento de nuestra fe es Cristo.
El fundamento de nuestra fe es la obra de Cristo, es el nombre de Cristo. Sobre ese fundamento se establece. Y es aquí donde yo le pregunto, hermano, a usted, padre de familia, hermano en Cristo, ¿cuál cree que será el mayor logro que alcance Noé? Porque estamos viendo la vida de este hombre, y si vamos a ver la vida de este hombre, vamos a entrar a la casa, a la familia de Noé. ¿Cuál cree que es el mayor logro que alcanzó Noé? Se lo pongo con dos opciones. Haber hecho el arca o que su familia entre en el arca. ¿Cuál cree que es el mayor logro que alcanza Noé? ¿Hacer el arca o que su familia esté en el arca? Si su familia está en el arca, entonces el mayor logro que tiene Noé es que salvó a su familia. La obediencia es una decisión. Y toda decisión es correcta cuando Dios pone paz en el corazón. ¿Cuándo saber que mi decisión es correcta? Cuando tengo paz en el corazón. ¿Cuándo saber que mi decisión es correcta? Cuando Dios pone paz en el corazón. Yo encuentro aquí a un Noé que pone manos a la obra, que pone el servicio, porque hay una promesa de Dios. Construye el arca, es una orden, pero la promesa es: tú y tus hijos entrarán. ¿Cuál es el mayor logro que tenemos que alcanzar nosotros en esta vida? ¿Hacerlos a nuestros hijos profesionales? ¿Hacerlos a nuestros hijos gente de renombre en la sociedad? ¿Cuál crees que sería el mayor logro como padre? ¿No es salvar a la familia? ¿No es salvar a nuestros hijos? El error más grande que puede tener un hombre de Dios, el error más grande que puede tener una mujer de Dios, es no enseñarle a sus hijos el camino de Dios. Ese puede ser el error fatal, que no les enseñes a tus hijos el camino de Dios. Lo otro que es que Dios honrará tu obediencia. Es el otro punto, Dios honrará tu obediencia. ¿Y de qué forma Dios honrará mi obediencia? Cumpliendo su promesa, cumpliendo su palabra. Porque ahora el arca va a ser el instrumento de salvación que Dios va a decirle a Noé que lo haga para que su familia se salve. Los únicos que se van a salvar en ese diluvio, que vendría a ser el juicio de Dios en ese tiempo, los únicos que se van a salvar es la familia de Noé. Sus 3 hijos, sus 3 nueras, Noé y su esposa. 8 personas se van a salvar en el diluvio. ¿Cuán importante es esto? Que tengas una visión familiar. Que tú y yo tengamos una visión familiar. ¿Qué es una visión familiar? Es entender que tengo que tener una familia sólida ante una sociedad corrompida y llena de maldad. Y para tener una visión familiar, Noé desarrolla 3 cosas con sus hijos. A veces Dios nos va a mandar a que hagamos cosas ilógicas, cosas que no tienen sentido común. Lo podríamos llamar a veces, en el buen sano juicio de la palabra, locuras divinas. Imagínense, construyendo el arca en pleno desierto, montes, piedras rocosas, cortando árboles, armando. ¿Lo hizo solo Noé? ¿Cree usted que Noé pudo haberlo hecho solo el arca? Pienso que no.
Porque Noé, como tiene características de hombre piadoso, justo, puro y santo, y él tiene una visión familiar, lo primero que hace Noé es que involucra a sus hijos, involucra a su casa, involucra a su familia en esta visión de Dios. No es egoísta Noé. ¿Cree que sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, no lo ayudaron? Claro, yo me imagino que sí. Que su esposa, que sus nueras estaban ahora en el proyecto de construir el arca. ¿Estás involucrando a tus hijos en las cosas de Dios? ¿Los estás motivando? ¿Los estás direccionando? ¿Le estás poniendo un panorama visionario a tus hijos, a los que amas? Involúcralos. Involúcralos en la obra de Dios, en la visión de Dios, en las cosas de Dios. ¿De qué forma los tengo que involucrar? Primeramente, establece la palabra en ellos. ¿Y de qué forma involucro a mis hijos? Hay 2 formas de involucrarlos, la directa y la indirecta. La directa es cuando yo me establezco tener con ellos una forma de estudios o de enseñanza. La indirecta es cuando yo, como Noé y como lo que le dice el Señor, entra tú Noé, tú sé el ejemplo. Tú sé el ejemplo. Cuando yo comienzo a buscar de Dios a solas, y mis hijos quizás no lo hagan, o tus hijos no lo hagan, pero tarde o temprano, esos ejemplos se van a reproducir en nuestros hijos. Tarde o temprano ellos van a ver de que el papá o la mamá tienen una hora, un horario para estudiar, para leer, para orar. Y sin darse cuenta o indirectamente eso los va a ir involucrando, llamándoles la atención. ¿Involucramos a nuestros hijos en la obra de Dios? ¿En el trabajo del Señor? ¿Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios en algún día en algún ministerio? ¿Queremos que nuestros hijos toquen música y sean parte del ministerio de alabanza en nuestras iglesias? ¿Que tengan participación en algún ministerio? Involúcralos. La otra forma de involucrarlos es motivándolos de la manera más sana y no creando en ellos un espíritu de competencia o de rivalidad, ni enseñándoles de que estar en un lugar dentro de la iglesia es por capacidades o habilidades o talentos humanos, sino es por búsqueda de Dios y temor de Dios. Y comenzamos a involucrar a nuestros hijos, y Noé comenzó a involucrar a sus hijos en las cosas de Dios. A veces los padres son los que comienzan a desanimar a los propios hijos con su mal ejemplo. Porque las mesas, nuestras mesas de casa, en vez de ser de bendición y de buenas conversaciones, a veces se forman en contiendas o en discusiones o en debates de cosas que hubieron en la iglesia local, y los hijos comienzan a oír y a oír y a oír, y comienzan a observar y comienzan a tener ya un prejuicio de tal hermano, un prejuicio de tal familia, y esa forma, en vez de involucrarlos, lo detenemos. Imagínense que Noé comience a desarrollar prejuicios y los hijos le pregunten: papá, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cree que no hubo preguntas de los hijos con relación a lo que su padre estaba haciendo? Yo me imagino que sí. Pero yo encuentro a un Noé determinado. Encuentro a un Noé obediente. Y es lo segundo que te dije con relación a la obediencia. Dios honra tu obediencia.
No solamente la obediencia es una decisión, no solamente la obediencia es el primer fruto de la fe, no solamente Dios honra la obediencia, porque ¿de qué forma lo va a honrar? Es que nuestros hijos serán la garantía de nuestra fe. Nuestros hijos tienen que ser la garantía de nuestra fe. Dios honrará tu obediencia. Y si Dios honra tu obediencia, entonces la obediencia trae recompensa también. ¿Fue recompensado Noé? Claro que fue recompensado. ¿De qué manera? Dios lo libró del juicio venidero. Entonces, el punto que tenemos que hacer dentro de la familia, dentro de la visión familiar que tuvo Noé, una familia sólida en una sociedad corrompida y malvada, es que Noé estableció fundamentos de la fe. Y sobre esos fundamentos él comenzó a involucrar a sus hijos. Y no solamente los comenzó a involucrar, sino que los preparó. Los preparó. Hay que preparar a nuestros hijos para que aprendan a saber pasar momentos difíciles cuando sean probados. Hay que preparar a nuestra familia en estas situaciones tan inciertas. No hay que llenarlas de miedo, sino que hay que prepararlas bajo la palabra. Y eso es lo que yo encuentro en Noé. Un hombre que realmente desarrolló, involucró a sus hijos, estableció la fe en sus hijos y preparó a sus hijos. Los preparó contra los acosos, contra las murmuraciones, contra las burlas, contra las acechanzas de ese mundo, de esos hombres llenos de maldad. ¿Cree usted que Noé no los haya preparado a su familia? Los preparó. Prepara a tus hijos para que sepan vivir bien en esta tierra. Fórmales un corazón recto y temeroso a Dios. No formes hombres egoístas o altivos. Forma hombres y mujeres, hijos, que sepan honrar a Dios ante una sociedad corrupta, corrompida. Tanto ha sido Noé de impacto, que fue la única familia que se salvó. Entra tú y toda tu casa. Hermano, tú y yo somos el sacerdocio o los sacerdotes del hogar. Y la primera orden que Dios hace es para nosotros. Entra tú primero. Tú sé el ejemplo. Tú sé el ejemplo. No, pero mi familia no quiere ir a la iglesia. Tú sé el ejemplo. Tú sé el ejemplo. Porque tarde o temprano, si llevas una vida piadosa, tarde o temprano tus hijos te van a seguir. Eso va a ser sí o sí, porque recuerda, Dios recompensará tu obediencia.